¿verdad? Entonces hay una serie de gente que son como descalificadas simple y sencillamente porque no son parte de un equipo, porque no hacen lo que alguien quiere. Entonces así no es la broma, pues. ¿Qué le pareció la designación de Julio Gamero como coordinador entre el COENA y la fracción legislativa? No, yo creo que fue un error quitarlo de la Asamblea, porque Julio realmente es un hombre que se ha fajado en la Asamblea. Creo que ha hecho, posiblemente era el mejor diputado que tenía la fracción anterior, y creo que fue un error quitarlo realmente. Julio es un hombre, para mi punto de vista, valiosísimo desde el punto de vista diputación en la Asamblea, con la experiencia que había ganado. Todavía en este momento yo no entiendo cuál fue la razón o la motivación para no llevarlo nuevamente como diputado. Creo que es una Pero por pérdida. lo menos restablece un poco, digamos, el que hoy día tenga alguna función entre la fracción y el COENA. No sé, pero bueno, y si es tan bueno para ser asesor, ¿por qué no lo dejaron de diputado? Bueno, claro, tiene razón. Ahora, en el caso de que se está hablando de contratar asesores de alto nivel para la fracción legislativa. Bueno, yo creo que Algunos creen que el estatuto, algunos creen que la fracción ha dado bien el último tiempo. El estatuto nuestro establece que tenemos un consejo asesor, ¿verdad? Entonces el consejo asesor no solamente es para el COENA, es para cualquier estructura del partido que necesite asesoría. Y regularmente cuando el consejo asesor ha existido, ha estado compuesto por personalidades, digamos, profesionales en el derecho, en muchos de los casos, gente con experiencia política también, porque de lo que se trata es de asesorar básicamente al COENA, pero también asesorar a los diputados, digamos. Entonces, en muchos de los casos, yo creo que en la mayoría, cuando ha estado el Consejo Asesor estructurado, han sido gente que lo han hecho con toda buena voluntad, sin tener que pagarles ni un centavo, ¿verdad? Pero gente de peso, le digo. En la época de Roberto Davison, por ejemplo, cuando fuimos en la fórmula presidencial, él y yo, nuestro consejo asesor estaba constituido por el doctor Ricardo Ávila Moreira, el doctor Armando Calderón Nuila, el papá del doctor Calderón Sol, el doctor Queco Peña Trejo, el doctor Peña Quesada, Juan Antonio Martínez Varela. Él no era abogado, era militar, pero de muchísimo prestigio. O sea, todos hombres bastante. Conrado López estuvo también en ese consejo asesor, recuerdo. El doctor Antonio Rodríguez Port, por ejemplo, que era miembro del consejo asesor cuando lo asesinaron. O sea que era un grupo de gente realmente valiosa. Muchos de ellos ya no están con nosotros, pero hay otras personas que han ido tomando esas posiciones, gente con mucho criterio, con mucha experiencia, y que podrían ayudar enormemente a que una fracción de diputados o un COENA pues actuara mucho más eficientemente. Hay que buscar a los mejores. Por supuesto que sí. Sin prejuicios. Claro, por supuesto. ¿Verdad? Ok, vamos a ir al primer corte, volvemos rápidamente, luego vamos al contacto con la prensa gráfica después del corte y vamos a hablar un poco de lo que está pasando hoy día en el momento político del país para preguntarle a Hugo Barrera qué piensa de lo que está pasando, los problemas económicos que se han venido encima para el país y para toda la población, pero también este traspaso que está a las puertas. Ya volvemos. Hugo Barrera. Ahora lo pongo en el papel de analista político, ¿le parece o no? ¿Ah? ¿Y cómo está viendo todo esto? ¿Qué le pareció el viaje de Mauricio Funes a Venezuela? Natural, creo yo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, lógico, yo creo que tarde o temprano él tenía que entrar en Pero, contacto. ¿pero quería ir Mauricio Funes o fue obligado por el partido, como dicen algunos? Difícil decir, no, yo no creo, yo creo que ya el hombre ya es el candidato, el presidente electo. No creo que lo estén empujando de esa manera. Fue porque decidió ir y punto, ¿verdad? Y bueno, yo en lo personal realmente siempre he creído que nosotros debemos de tratar de hacer las más amplias relaciones con todas partes, ¿no? El hecho de que uno visite a alguien no quiere decir que va a pensar igual que él. Ya, ¿y puede ser bueno esto? ¿Las relaciones con Venezuela pueden ser relaciones atractivas comercialmente? Depende de lo que vayan a... Petrocaribe, por ejemplo. Podría ser, digamos, si ya está lo de Alba Petróleo aquí desde hace algún tiempo. No sé cuáles han sido los resultados realmente para los consumidores de combustible. Pero la realidad del caso es que mientras el presidente se ponga en su lugar de presidente de un país como el nuestro, puede tener relaciones con quien sea necesario para que las cosas vayan caminando. Ahora, mejor. algunos lo piensan en términos de
del efecto que puede tener la confianza con la empresa privada, no la relación con la empresa privada. Bueno, eso se va a ver en el camino, ¿verdad? Dependiendo de las decisiones que tome como gobernante. ¿A usted como empresario privado no le asusta, digamos, que el presidente de su país pueda tener excelentes relaciones con Venezuela? Yo hubiera preferido que nosotros ganáramos un quinto periodo para continuar no, con pero el como proceso están de dadas las desarrollo. cosas, usted también es Pero empresario. ganó Mauricio y asustarnos, ¿por qué? Ya. La realidad del caso es que yo creo que tiene suficiente ¿Quién dijo miedo? Dijo capacidad para entender que el país puede progresar mucho si nuestro sistema, que puede estar en alguna forma desequilibrado, se equilibra adecuadamente. ¿Verdad? Y hablo de equilibrar, no de equilibrarlo en el otro sentido, ¿no? Sí. Entonces, si las cosas aquí se van a manejar más equilibradamente, yo creo que Mauricio tiene la gran oportunidad de hacer muchas cosas que tal vez nosotros no las hicimos en los 20 años que nos tocó estar en el poder. Ok, algunos dicen que el gobierno de Mauricio entra con los pies hinchados, entra complicado, ¿no? Uno por la parte económica. ¿Cómo ha visto los últimos días todo lo que se ha dicho de la parte económica? Yo creo que este es un aspecto que no es primera vez que sucede en El Salvador. Tal vez es primera vez porque hay un cambio de partido en el gobierno. Pero desde el punto de vista, digamos, de la crisis económica, siempre ha sucedido que el gobierno que entra se encuentra que no hay nada, ¿verdad? Ahora, la única diferencia ahorita es que está por un lado la tal crisis internacional que puede ser que tenga algún efecto negativo. ¿Puede ser o usted duda que tenga? Vamos a ver. Depende de cómo se tomen las decisiones internamente, ¿verdad? Si aquí las cosas se hacen de manera adecuada, puede ser que la tal crisis esa internacional o mundial no nos afecte tanto negativamente y a lo mejor podemos salir hasta... Una de las soluciones aparentemente es quitar los subsidios. Es quitar los subsidios. Agua, gas, eléctrico. Y focalizarlo en muy pequeños grupos, gente realmente que lo necesite. Esto obviamente, el que lo haga le va a traer una impopularidad bastante grande. ¿Debiera hacerlo el Partido Arena antes de irse o es que dejarle esa tareita al próximo gobierno? Miren, esta es una cosa bastante complicada, pero en términos generales yo creo que cuando ya se había logrado, por ejemplo, en el caso del subsidio al diésel, que se había logrado ya que el presidente Flores había eliminado esto, volverlo a poner como que no fue la idea más feliz, ¿no? Entonces hemos como recuperado un problema innecesariamente. Hoy ya estuvo el asunto, pero yo he dicho ya en varias ocasiones que este tipo de subsidios debían de ser analizados de una forma un poco más correcta. Como que nosotros, son empresas privadas, digamos, que están recibiendo este tipo de subsidios. No se sabe si esas empresas están manejadas adecuadamente desde el punto de vista administrativo por los que las dirigen. No sabemos si tienen utilidades o no tienen. Y creo que para tener derecho al subsidio debería de haber un análisis de esa naturaleza para ver si la empresa está funcionando, si está siendo bien manejada, en pocas palabras. Si está bien manejada y tiene ganancias, pues no hay necesidad de nada. Si está mal manejada y no hay ganancias, pues entonces tampoco debería haber un premio a una cosa inadecuada desde el punto de vista administrativo. Y si está bien manejada y aún así no tiene ganancias, pues lo lógico sería autorizar un incremento en la tarifa, ¿verdad? Al final y al cabo, eso sería como lo más normal. Pero sí tiene que haber... ¿Está la población para eso? No, es que tiene que haber un mecanismo de regulación, porque en el caso, al final y al cabo, todo lo que se da sale también de la misma población y de todas partes, porque todo el mundo paga sus impuestos y paga las cosas, ¿no? Entonces, pero primero que nada había que ver, están bien administradas estas empresas, están bien administradas y aún así pierden, entonces definitivamente que o se aumente el pasaje o se genera un subsidio, lo que sea más conveniente, pues. Pero históricamente aquí en El Salvador, en los años 50 el pasaje valía 5 centavos de colón. En aquella época me acuerdo que lo subieron a 7 centavos de colón, o sea, 2 centavitos más, porque también había algunos inconvenientes. Subieron la tarifa y ahí fue subiendo la tarifa, que hoy no sé cuánto será lo que tiene ahorita los transportes urbanos, pero eso es como lo normal, pues, pero 20 de dólar, ¿verdad? Claro. Si lo pasamos a colones es una distancia de aquellos 5 centavos bastante grande. Entonces, pero yo creo que cada cosa de estas que son servicios públicos, si bien es cierto que las tarifas se pueden aumentar, pero también tiene que haber un mecanismo de control porque son servicios públicos otorgados por empresas privadas.
Entonces, la otra forma, digamos, por ejemplo, lo que está mencionando ahorita el alcalde Norman Quijano, que está hablando de un mecanismo en donde está invitando a los mismos empresarios para poner un sistema de buses que sea un poco más, más decente, digamos así, para que todo el mundo pueda viajar en una forma más adecuada. Y posiblemente esto puede tener en alguna forma una posibilidad de solución a esta problemática también, ¿no? Pero yo sí creo que dar el subsidio simple y sencillamente por darlo no es conveniente. La focalización me parece que es una Finalmente,